Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo barra audio, si lo estás escuchando en versión podcast de Star Wars Destiny, de tocar madera. Estamos aquí Mercedes y yo hoy con tres personajillos de esto de Star Wars Destiny. Uno es Ione, pero conocido en estos círculos como Raxar. El otro es Fran, conocido como Logan. Y el otro es Edgar, que es el tendero de Dungeons and Dragons, conocido como el tendero de Asero. Dungeons and Dragons, Dungeons and Dados. Dungeons and Dados. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Es que se parece tanto a la franquicia que al final me termino... No, lo hicimos sin intención. Casualidad. Sí, solo casualidad. Pasaba por ahí un libro. Genial. Pues nada, chicos, contadnos un poco primero sobre vosotros, las credenciales, en qué torneos habéis participado, cuánto tiempo lleváis jugando, etcétera, etcétera. ¿Empiezas tú, Ione? Sí, empiezo. Pues nada, yo soy Ione, aunque todo el mundo me conoce como Raxar. Llevo jugando esto desde que salió. Antes he jugado otros juegos de cartas, de los LCGs de Fantasy Flight sobre todo, Star Wars, Tronos, Ases... Y dentro de Destiny pues he ganado algunos torneos de tienda. En el último store en el penúltimo store, el de Alcalá, gané el suizo, aunque luego me echaron en el top. Aquí lo van descojonándose como me echaron vilmente. Yo no sé nada. Y bueno, he jugado nacionales, he jugado en la Guion. La verdad es que intento participar en la mayoría de los torneos de los que puedo. Guay. Cuéntanos tú, Logan. Pues a mí nadie me conoce por Frank, todo el mundo me conoce por Logan. Y nada, yo desde que empezó no, porque cuando empezó fue un poquito complicado conseguir las cartas, pero más o menos a los 4 meses de salir, cuando empezaron un poco a volver las cartas, pues sí empezamos a darle fuerte. Más o menos coincidió con la época de los stores. Sí, o sea, no, de los stores, yo creo que fue de los primeros. ¿Qué pasó al principio? Había como una escasez de... Había una escasez completa. Sí, total. Salió Despertares, salió una tirada muy limitada, las cajas volaron. Increíble, fue un arrasamiento de cajas brutal y estuvieron varios meses sin reponer. De hecho, no se sabía si iban a reponer hasta que Fantasy Flight anunció que de manera excepcional y debido a la tirada limitada iba a hacer una reposición de Despertares, pero que iba a ser la única que se iba a reponer y que las futuras expansiones iban a ser tiradas mayores. Qué magnánimos. Sí, de momento no se ha vuelto a agotar ninguna como Despertares. Guay. Vale, y Logan, cuéntanos un poco en qué torneos has participado. Pues yo desde que empecé, pues eso, sobre todo los stores, torneo de tienda, nacional, Game On. Pero vamos, todo lo que llegue a acceso. El año pasado estuvo mejor organizado que este año, porque los stores coincidieron en una época mejor que este año, entonces hubo más posibilidad de ir a más. Sí, este año se ha lucido con las fechas. De hecho, me hizo gracia porque gané 5 o 6. Sí, tenías ahí una acumulación. Yo conseguí ganar un store al final. Tenía un taco de tapetes en casa que no sé qué hacer con ellos. Genial. Pero... Vale, y Edgar, cuéntanos. No os puedo contar mucho más, lo que sabéis. El juego salió en diciembre, nosotros desde el principio apostamos por él en la tienda. Empezamos a hacer torneos en cuanto nos llegaron los primeros kits y bueno, lo que ha comentado Raxar, lo que habéis comentado, ¿no? Al principio Despertares al juego le costó mucho arrancar porque no había material. Por mucho que las tiendas nos empeñábamos a enseñar a jugar, ¿de qué nos servía si no teníamos mazos ni teníamos sobres para vender? Pero bueno, insistimos. Cuando salió Espíritu de la Rebelión ya el juego se asentó, para bien o para mal, porque el meta de aquella época era con lo que había y jugábamos todos con lo que teníamos y era un poco todo muy random. Pero bueno, desde entonces hasta ahora hemos seguido apostando fuerte por él. Somos de las pocas tiendas a nivel nacional que se dedica a tener un pool de cartas constante y eso siempre pues, nos ha ayudado mucho a mantener la comunidad y hacer que crezca. Creemos que eso ha ayudado mucho a que la comunidad, por lo menos a nivel de Madrid, se mantenga y crezca. Genial. El culpable realmente de que tú y yo estemos en esto es él. Sí, totalmente. O sea, estamos dijo, metidos hasta las ¿qué trancas. juego ha venido de cartas de Star Wars? Yo creo que yo hago mi trabajo. Yo creo que mucho Sí. tiene el sistema de juego y la franquicia, ¿no? Star Wars es muy atractivo. Es la franquicia, el sistema de juego es bastante sencillo, yo creo, porque lo comparas con otras cosas como Está muy la enfocado leyenda. al juego de torneo, ¿no? Exacto. Son partidas muy rápidas, lo cual ayuda a que se puedan hacer torneos fácilmente y a que la gente no se enquilose en cada partida. Sí. De hecho, yo este es el segundo juego de cartas que juego. El segundo o sea, yo antes no jugaba juegos de cartas, solo jugué a Ases y casi lo quemo. Pues a mí me gustó mucho. Sí, salvo hasta que aprendas a jugar y ves que no es un juego. Pero bueno, yo venía con el juego de las miniaturas y es un viento de aire fresco, la verdad. No sé. No lo hubiera dicho, o sea, yo pensaba de hecho que llevabas muchísimos años jugando a este tipo de de hecho, yo juegos. vengo de jugar Infinity.
Ah, Ya, bueno, y en sus Se principios. le oyen bajar. los engranajes cuando piensa. Sí, sí. En Infinity, Es lo que tiene. sí, sí. No, a colación de lo que dijo de cuando estaba la escasez de despertares, fue la época en la que las cartas adquirieron un valor absurdo. sí. Absurdo, es decir, una infrecuente Bueno, te podía costar fácilmente 10 euros. tampoco ha bajado mucho. Vale, una infrecuente de 10 euros. En Estados Unidos las ilusiones han llegado a cotizar a 6 euros, me parece que son precios ridículos y que no Y la- ayudan y en las nada. segundas Pero sí que es verdad oportunidades. que en aquella época, yo lo puedo decir, yo palmé mucho dinero, porque yo, como no había en distribución, tuvimos que comprar cartas a particulares, gente que se subió al juego al principio vio que no tiraba para adelante y se quiso bajar, y pagamos cantidades un poco ridículas por cartas que ahora no lo valen, pero bueno, nos ayudó a que el juego tirase para adelante. Sí, sí. No hubo otra manera. Me parecía absurdo por un electroshock, que luego han salido promos y demás, Sí. se llegan a pedir esos 10-15 euros por un En aquel electroshock. momento era brutal Pero esa carta. eso pasa en todos los juegos de cartas. Entonces, cuando algo está dentro del meta y es lo que tira, Sí, pero es de oferta y demanda. pasó O sea, por la escasez. Si no hubiera habido esa escesez de Bueno, cartas, sí. no hubiera valido tantísimo un A ver, electroshock, que esto es una era carta muy rara. frecuente. Ahora mismo no. Eso es Yo infrecuente. sí y no. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo que, por ejemplo, la de Easy Picking, Sí. todo el mundo tiene acceso a Easy Picking, todo el mundo puede comprarse un solo Easy Picking. Easy Picking ha llegado a costar $9 en Estados Unidos. Sí, ¿Por qué? Porque es una carta que todo el mundo metía con Poehondo y es una carta que se ha sentado mucho en el meta. Sí, pero en Todo el Estados mundo Unidos- quiere una. En Estados Unidos Es- siempre se paga más que en España. Yo te hablo de precios Hombre, en España. también tiene más dinero. De todos Por modos, eso pagar 10-15 euros en España por un electroshock me parece acojonante. de todos modos, eso que pasó también mucho con las primeras colecciones, también Logan mencionabas antes antes de la entrevista que en los primeros torneos y tal, todo el mundo llevaba prácticamente el mismo mazo y tal, pero afortunadamente esto, yo creo que la introducción de legados, y yo creo que empezó realmente con legados cuando hubo ya mucha variedad del tema, y con Way of the Force han dado bastante vida, bastante aire fresco al juego, por así decirlo. Y quería saber un poco vuestra opinión de la última colección de Way of the Force. A ver, yo creo que es que este juego, el problema que tiene este juego, por así decir, un problema, es que el pool de cartas que tiene es bastante corto. Y tiene muchas limitaciones a la hora de si tu personaje es azul, tus cartas son azules, si tu personaje es amarillo, tus cartas son amarillas, y si tu personaje es héroe, tus cartas son héroes. Entonces eso provoca que el arranque fuera muy lento, porque básicamente tú te metías lo que había. ¿Qué pasa? Que ya llevamos casi 2 años de expansiones. El pool de cartas que hay ya es muy rico. Entonces ya tienes que pensar en qué meter en tu mazo. Ya cuando, como dice, habla la gente, yo me hago una baraja y me salen 56 cartas y ya voy quitando. Eso antes no pasaba. Eso hace que cada uno haga su mazo. Que sí, que los personajes a lo mejor coincides porque los puntos son matemáticas. Si son 7 más 13 son 20 siempre. Sí, no hay otra ¿Vale? manera. Entonces a lo mejor ahí coincides. Pero luego lo que hay dentro del mazo, tú vas a jugar contra una persona y nunca sabes lo que hay dentro del mazo. Te lo puedes... Pues si es una persona que se llega a copiar mazos con la neverera, pues entonces sí, sabes perfectamente lo que hay. Pero si no, no lo sabes. Y eso es muy rico, porque eso nunca sabes. A lo mejor te la juegas, pues seguro que lleva eso. Y si no lo lleva, ¿qué? No, sí te puedes hacer una idea de determinadas cartas Claro. que más o menos forman una base del mazo, pero siempre, cada vez más, hay cartas diferentes, cartas que no te esperas, que te sorprenden, que dices, joder, pues yo en verdad hubiera metido eso otro. Sí. Y lo bueno, lo que a mí me gusta con The World of the Force es en el tema de personajes, que han salido muchos personajes que han creado muchas barajas muy competitivas ahora mismo. Ahora mismo, claro. acaba de ser la expansión, que estamos todos probando cosas, creo que hay muchas más opciones competitivas de las que había Es que antes. esa yo creo que es la diferencia respecto a las primeras expansiones. En las primeras expansiones tenías o todos personajes muy caros o todos personajes muy baratos. Y ahora, sin embargo, tienes muchos personajes de un rango medio que dan muchas posibilidades. Exacto. Y eso es lo que te ha dado estas últimas 2 expansiones. La polivalencia, el poder meter muchos personajes distintos. Hay mazos competitivos y algunos mazos competitivos son mazos temáticos, cosa que antes no pasaba, porque tú ibas un poco a hacer tu mazo temático porque te gustaba, porque eras fan de las películas y cosas así, y te daban sopas con onda, pero ahora mismo está el mazo de Gungans, que es temático, el de Rey Luke, que puede ser temático hasta cierto punto. El mazo de Rey Luke, yo me acuerdo porque Hugo, que ha estado hoy, sacó un Luke Rey y era muy competitivo. Sí. Y lo hizo precisamente por temático. Y renunció un poco a lo mejor a ser un poquito más agresivo por hacer temático, pero sacó un mazo muy bonito. Sí, no, es que
Pero eso ahora luego hablamos de los mazos, pero es que los mazos con el look nuevo, con Rey, con Ayla y con este, es que Con Ezra. y con Ezra es una evidente, cosa fina. A ver más pool de personajes, y Hay además más se nota que el juego está más rodado, ya son 2 años, la cosa está más equilibrada, es lo que decía Logan antes, un mazo de 4 personajes era impensable al principio, o sea, 4 que necesitas, 4 soldados, eso era malo. Claro, 4 O sea, Stormtroopers. Sí, era Es que- una baraja mala, o sea, Sí, todo sí. el mundo jugaba con 2 y algún loco jugaba con 3 y te entraban los dados. Pero era también algo- estaban los droides, que eran 5, ¿no? Pero sí, eso pero te ese da ya miedo. salió Eso más avanzado y aún así no es un mazo competitivo. No Te o puede sea, dar un susto, pero... sí, puede tener una salida muy explosiva, pero en cuanto le calces a 2, hay muy buenas. No es como los Gungan, que los Gungan tienen más consistencia. Si se saben jugar, Sí. pueden darte más de un susto. Sí, no es fácil de jugar, pero No. tienen mucha Hay que llevar sinergia entre ellos. Sí, hay que llevar un orden, es un mazo que hay que ser muy... Esto lo tengo que jugar así, 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 es mi ABC y luego pues lo que le rodea, lo que me haya salido en la mano y tal. Pero sí que se nota que en la última expansión a mí hay algo que me gusta mucho, que es que las cartas con dados son muy buenas, todas, o la gran mayoría son jugables, Sí. pero las cartas sin dado infrecuentes comunes flojean mucho. Es que- También es verdad que en Despertares y en Espíritu eran La calidad cartas es muy muy, buena. eran muy, se siguen usando hoy. Hoy en día hay cartas que no las quieres quitar ni queriendo. A ver qué pasará cuando llegue la rotación. Porque Esa es va a eso, ser buena. que perdemos muchísimo control de Despertares, que Sí. es para mí de lo mejor que hay. Sí, ya veremos. Hay- Eso, hay podemos alguna especular excepción. mucho, Yo ya pero... tengo Hay alguna excepción, pero discrepancias. por lo general Despertares tiene un control tremendo. Yo Hay creo que mucho la mejor, sustituto low cost, pero- Eso te iba a decir, yo creo que la mejor carta de control de Despertares era la duda y se mantiene. Sí, aunque están en el- Y ahora vas a tener un montón de cartas que quitan dado sin pagarlas. Oye, ¿y qué mazos jugáis cada uno? ¿Cuál es vuestro mazo ahora mismo? Es un mazo de Way of the Force, pero no sé si... Supongo porque ahora hay mucho mazo de Way of the Force, pero Ahora es que si es- jugáis con mazos anteriores, ¿qué mazo Es jugáis? periodo de prueba. Sí, periodo de voy, prueba. voy variando, voy probando y catando. Hoy me he traído el héroe OTK, Ujú. el Anakin, Rose, Gungan y Ezra, que ha funcionado Joder. mucho mejor de lo que esperaba. Ujú. En el torneo anterior estuve con Cat Bane Snoke. Ujú. Quiero probar a Luke o con Ayla o con Ezra, tengo que ver con qué lo pruebo. Es un poco de testeo, no estoy afincado a ningún mazo. De hecho, rara vez estoy con mucho tiempo con un mismo mazo. Me gusta ir probando, ya que tengo casi todas las cartas, me gusta irlas usando, ir haciendo mazos diferentes, irlos probando, ir intentando afinarlos un poquito y Bueno. no cansarme de ellos. Ajá. Yo sí soy más de un mazo o 2 o 3 según el meta que haya. Pero ahora mismo hay que probar, hay que ver lo que juega la gente, porque esto es un juego de cartas y tienes que saber lo que juegan los demás para poder jugar tú algo para ganarles y ir afinándolos. Hoy, por ejemplo, yo he jugado Mandalorianos Madre, te das cuenta de cómo va el meta, de un par de cambios que tienes que hacer para ajustarte al meta, Ujú. pero hay que probar más barajas, Sí. hay que probar muchas porque ahora mismo está muy abierto el juego, Y entonces... hay muchísimas opciones de mazos potentes. O sea, el 1000 ahora está fuertísimo. Es a lo que voy, que es algo que nunca habíamos tenido en cuenta porque sí se jugaba, pero no te ganaba. O sea, No, ahora el 1000 mismo, está te costaba, pero ahora sí. potentísimo. ahora mismo te presentas, Es una opción. te presentas en un torneo, sabes jugarlo y te puedes meter en el top sin mucho Y problema ganarlo, porque es y duro. ganarlo Es duro. perfectamente. O sea, Bueno, sí te ganaba el 1000, pero era alguien que se había estudiado la baraja, pero a un nivel... El 1000 da- ¿Sabes? Y que ya no tenga se Ya, estudiar, ya no se ¿Sabes? estudia, Porque ya que- estaba Rikan, Partisano, Yoda. pero eso ha sido hasta Que era en el un- último momento, ya con personajes muy Rican. enfocados. Claro. Rikan Yoda. No, por eso digo que era. No Pero- recuerdo con quién lo jugué, pero estaba claro que se había pasado horas haciendo una investigación de su Tenía baraja y que de cómo salir hacerlo. bien y jugarlo ¿Sabes? muy bien, era muy Sí, sí. complicado. Pero el 1000 lo que te daba era estrés. Sí. Porque era una cuenta atrás. Y Sí. esa cuenta atrás no siempre llegaba a cero. Claro. Entonces te producía mucho estrés. Más que era templanza, era no te preocupes, que seguimos para adelante, eso no es tan fácil. Era estrés para el que lo llevaba y frustración para Ya el en oponente. la colección anterior, en Legados, empezó a despegar en 1000 y a tener oportunidades Sí. reales de ganar. De hecho, el Store de Alcalá lo ganó Frank con 1000, con Yoda Rikan. Ujú. Pero con Way of the Force ha dado un subidón el 1000 entre Cassian, Leia. Sí, Sí, se eventos, se nota Más que mucho esa- que Fantasy Flight también lo ha enfocado a eso, porque hasta han hecho artículos en su propia web de el 1000, o sea, de cómo usar estas cartas, que era algo que antes no estaba
en otros casos no se habían hecho. O sea que la propia empresa da la sensación de que una cosa que, en mi opinión, era una condición de victoria marginal y que nadie explotaba, ahora han ido un poco más hacia Le han dado esto. una opción de victoria. Una opción, claro. Hay 2 en el juego y una es seria. Y tiene que ser igual de válida que la otra. Claro. Bueno, parece que el milling está un poquito... Es que ahora mismo se no puede gusta. jugar todo. Ya, pero hay mucha gente que no le gusta, lo ve muy pesado, sí, lo odian. Pero tal. tiene mucha gente que no gusta. Exactamente. Sí, a mí me gusta, La yo historia, gano la muchos historia torneos está con en milling. que, bueno, pues no es fácil de jugar. Yo creo que el milling es un poco como el ciclismo, que verlo es una putísima mierda y aburridísimo, pero practicarlo debe ser una cosa que mola. Bueno, ¿sabes? Bueno, y verlo hasta que te también viene un tiene- puerto y... Hasta que te viene un y puerto nada de ganas. cosas, claro, eso sí. Que también tiene su contrapartida. Sí. O sea, Claro. Los mazos Si ves muy mucho largos, milling, pues acabarás viendo muchos mazos agros. Si ves muchos mazos tranquilos, acabarás viendo mucho milling. Si acabas mucho control, pues habrá milling. Al Sí. final, lo bueno de eso es que es una opción más. Que está ahí, no es como en otros juegos, porque el milling en otros juegos es completamente distinto. Es más de control, más que de ganar. Sí. Y bueno, es otra opción. No, ahora mismo hay opciones de todos los mazos, incluso de combo, que es algo que Lo que no, has jugado tú hoy. exactamente, que no había aquí en Destiny ningún mazo consistente de combo, porque estuve en la séptima hermana, pero yo no Pero es Es distinto, una lotería. no termina de ser de combo. Lotería no era. Yo te puedo garantizar que lotería no era. No, Lo que pero, pasa es que no era combo. no era combo, no, o sea, no era te sal y ganas, era te tienes que trabajar. Claro. Pero existía la posibilidad de ganarte en turno 1 o en turno 2. Que era lo que a la gente le llamaba la atención, que era one turn kill y te podía salir el primer turno. Porque eso sí que, cuando Yo- decía lotería me refería a eso, que tenía que salir todas las cartas. Yo lo hice 2 veces en el regional. De Alcalá. Eso sí que es divertido. Hola, Que no, buenas, que- ¿qué tal? Hola, Ahora vamos, ya está. ya Hombre, hemos no es jugado. como este, no matas a todos los personajes, pero si llevas 2 personajes y el principal te lo que pides en el primer turno y dejas al otro a 6 de vida, Cuestión de tiempo, ya. es, sí, es- sí. es el segundo turno. Claro, sí, sí. Este igual, puedes hacerlo en el primer turno, matar a todos los personajes, o si lleva 3 personajes, matas a 2 y el Dejarlos- tercero es... Dejarlo muy tocado. Vale, bueno, cartas indispensables, o cartas más buscadas, o cartas de esta colección, de Way of the Force, porque sabemos, por ejemplo, que Snoke es ahora mismo la carta más cara, una de las más buscadas, posiblemente hasta que la faqueen y es posible Sí, que tenga la faquean. papeletas. Si no faquea Yoda, no creo que faquea, no. Yo tampoco me estaría por que faquearan a... Yo al principio me parece que estaba mucho más roto. El tiempo me ha demostrado que no, que es un muy buen personaje, pero que es verdad que cuando matan a su pareja, flojea mucho y puede llegar a ser incluso una carga porque te encuentras con un personaje que no hace daño, con un mazo de daño. Dices, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces, puede llegar a ser un arma de doble filo muy peligroso. Hay que saber jugarlo bien también. No es Vale. Pero vamos, aparte de Snoke, Luke, Leia, Cassian, no sé, es que es lo que hablábamos Eso antes. es novedad. Sí, Esa hay es mucho novedad. personaje muy bueno. Esto dentro de un mes se verá. Dentro de un mes, el problema es que dentro de un mes va a salir la siguiente colección y a lo mejor se solapa un poco. Pero normalmente al principio siempre se juega con los nuevos, que es lo que ha pasado estos años. Se juega con los nuevos a saco, juego que buenos son los nuevos y al final el meta, el nacional, lo gana un tío jugando con un personaje anterior, con un personaje a lo mejor nuevo y cartas más viejas que nuevas. Sí. Porque al También final es adaptarse. estaba muy yo el otro día en los nacionales americanos Bueno, se coló un Novimaz Uno Bimaz, sí. que no tenía nada del otro mundo. ¿Cuántas Sabines has visto siempre jugando en casi todos los torneos grandes? Sí, al final siempre se cuelan una Sabine. Sí. Sí, pues, Ya se van a colar menos, pero De hecho, bueno, la mayoría de mazos que yo he visto son, salvo quizás el de los Gungans, y aún así metes a Jar Jar Binks, son cartas que es una carta de una colección anterior y otra solo conozco un mazo, bueno, así, que me venga a la cabeza, que lleva 2 personajes de esta nueva colección, que es Cassian y Leia. Sí. Realmente, porque el otro es combinar aquí... Bueno, no, porque los clones, ¿o los 2 clones son de esta? Son No, de son Way of delegados. Force. Son delegados. Vale, Rex, pues ahí está. Rex Rex con con clones. clones y tal. Vale. no, pero al final es eso, es probar las cartas que van saliendo sin olvidarte de las que ya tienes. Yo creo que a diferencia de otras colecciones lo que sí que ha aportado los Caminos de la Fuerza es que los personajes raros son muy buscados. Sí. Que en colecciones anteriores era fiebre por los legendarios porque los raros no valían ni para tomar por culo. Perdón por la expresión, pero las cosas es así. Y en este caso, los personajes raros, pues ahí tienes un Mandaloriano, los Gungan, hay personajes muy buenos. Price es Ariane, buenísima. Price es Luego, buenísima. como que no se ha visto demasiado, me parece A mí un personaje yo con muchísimo potencial. fue el primer personaje que probé de novedad junto con Talzin. Quité a Kylo de probé a Q con el mono blue con impares y demás, con Sin Piedad.
y funcionaba igual. O sea, era un mazo que te puede pegar un susto en el turno 1 y dejarte la partida muy encarrilada. Pero bueno, hay que darle tiempo. Hablando de... Lo que Bueno, me sorprende es que no se ha visto a Plocón Padawan. Que se habló muchísimo de él cuando salían los spoilers y demás. sí, Y es luego verdad. no se ha visto en ningún sitio. Es cierto. Es que le pasa un poco como a Snoke, pero sin llegar a ser tan explosivo. En el momento en que te maten a Plocón, te quedas dejando bichos que... Los Padawan te pueden dar. Sí, sustos. pero son ahondados, son unos cuantos, 7, 8 vidas, se mueren muy fácil. Si... Pero van armados ya. Sí. Si al final el Milling se impone, puede ser un mazo muy peligroso. Porque va a aguantar y va a jugar a eso, a bajarse una mejora por turno, 2 mejoras por turno y te puede hacer un agujero muy, muy grande. Pero- Además, ese tipo de barajas han jugado muchas veces y al final ninguna ha sentado. no, Pero a mí se me ha jugó sorprendido con que no se haya Ley, visto o sea, con tanto de lo que se ha hablado de ella. siendo una rara. Que También es que al principio la la habilidad no se estaba interpretando bien. Entonces, Sí, el otro Porque día... se creía que no se repetía. Eso me parece que... No, y porque no se han tenido en cuenta algunas cosas. El otro día Willy Harker en el grupo de Destiny Nacional nos dio una lección de no, es que los especiales también los copian. Claro. Aunque Claro. ahora mismo solo se puede utilizar la Con- C3P. ¿Cómo? ¿Que copia los especiales? Sí, sí. O sea, Es una habilidad de carta. Es una habilidad de carta, En exactamente. especial la copia. Ah, Pero vamos, yo ostras. pensaba que estaba claro. Sí, pues yo tampoco me he dado cuenta. El otro día cuando lo explicó Willy por el grupo, Yo no había que en caído plan en de, ello. hostia, pues es verdad, pues tiene toda la razón. Y Si es que Plocón es un personaje muy versátil. Sí. Lo que pasa es que ahora tendrá que tener mucho cuidado a la hora de sacar personajes no únicos con habilidades. sí, porque se puede liar un parda. Sí. Yo lo que pensaba que se iba a ver también mucho iba a ser el quinto hermano con el sable, porque... Que es cierto. Y... A mí eso me pasa con el quinto hermano, me pasa como con Ayla en Legados. Lo veo que es un muy buen personaje, pero que ahora mismo no hay nadie a su lado Que le potencie. Sí, que lo termine de explotar al fondo. Y al tener que depender también del sable. Te retiran el sable y esto es un... O sea, sigue te haciendo sale. daño, pero Sí, es que verdad que no tiene nada que cuando ver. se ¿sabes? hace daño, pero Hice yo el cálculo y si estaba te salía con unas caras medianamente buenas y tal, podías hacer 12 de daño o algo así en el primer turno repitiendo. pero es que volvemos a lo que ahora lo que están más tendiendo son los dados fiables, porque esto es un juego de dados. ¿Los dados? Fiables. Fiables. Esto es un juego de dados, ¿vale? Y la suerte es muy, muy importante, ¿vale? Pero no tener un dado que el 60% de dados sea daño, o sea descarte, o sea O lo que te interese. que solo un 33. Entonces, Ya. si dependes de ese 33%, habrá partidas que te salgan muy, muy buenas y partidas que te salgan muy, muy malas. Ya se busca una estabilidad. Y esos mazos no son estables. Porque tú, por ejemplo, coges al quinto hermano con la séptima hermana y dices, joder, voy a jugar con 5 dados. Sí, pero cada dado tiene un 33% de probabilidades. ¿Qué vas a hacer? 2 puntos de daño por turno. Estadísticamente, o sea, no vas a hacer Sí, sí. mucho más. Si encima ese dado te lo quitan, encima gastas cartas para rerolear. Eso hace que esa baraja parezca muy, muy buena, pero no sea estable. Ahora tienen unos mandalorianos que todos los turnos te van a hacer fijo, 2 turnos sin hacer nada, o sea, 2 daños sin hacer nada, o te llega uno como Kylo Madre que te hace 8 en el primer turno. Seguro. O sea, bueno, seguro. Siempre te pueden quitar los dados, pero ¿Cómo te hace los 8? En el primer turno te hace Colocando. dos de Kylo por 2 el... de Kylo y 2 colocándotelo, porque te colocan Claro. los dados. Claro, A poco que claro, consigas, eso es. son 8 por turno. 8, Sí, sí, 6, sí. 6, 8 por turno. Es cierto. Entonces es muy estable. Sí, Un ha Darth buscado- Vader Snow, que es fácil, te hace 5 daños sin despeinarse. sí, es lo que le ha dado Cada- potencial, la velocidad de Cavi Claro, y la entonces estabilidad de Snow. esas barajas parece que juegan con muchos dados, parece que juegan muchas cosas, pero al final se quedan un poquito atrás. O sea que es más importante tener un dado bueno que tener muchas mejoras y tener la mucho... manipulación de dados Depende, también. porque tampoco es así. Lo que pasa es que cuando juegas con pocos dados es muy controlable. Claro. Entonces, corres el riesgo, que es lo que le pasa siempre a todos los gribus que sacan en el juego, les pasa lo mismo. Son unos dados muy potentes, pero muy fácilmente controlables. Entonces, si te toca a una persona que tiene 8 o 10 cartas de mitigación, al final te matan a tu personaje super guay antes de que ese personaje haga el daño que tiene que hacer para rentar. La cuestión es un poco velocidad y dado bueno. Velocidad y Al control. final, como decía un buen amigo, al final todas las barajas son de control. Y el control se establece. Y contra más control lleves, pues mejor llevas el juego. Pero estos son dados. Sí, no, Al final, Claro, pues, claro. por eso es tan importante que el milling se establezca. Porque si hay milling, se come el control. Y entonces también aparece el agro. Entonces ya hay un equilibrio. Y hay barajas de todo tipo, no solo de control. Entonces ya sí que podríamos hablar realmente de un metagame, ¿no? Eso De- es. de ver qué es lo que más se va a jugar en este torneo y ya- hacer una antimeta. Y ya habrá gente que A mí lo me eche encanta sus poder estadísticas, hacer porque hay mucha antimeta. gente que es así, que echa sus estadísticas y dice, pues si el 40% juega milling y el 30% juega agro y el 20% pues yo voy a jugar esto que tengo mayoría sobre los demás.
Realmente ¿cómo contrarrestas el milling? ¿Con un mazo super bestia que haga 12 puntos, o sea, que haga muchísimo daño y vayas, claro, con un mazo super agresivo Sí. de primeros turnos y que aunque el tío se cure 4 o 6 y tal, tú le sigas rompiendo las defensas? O porque no hay una forma, es que realmente no hay una forma de... Salvo eso, no se me ocurre otra. Paciencia. Paciencia. Es que el problema claro, es que- pero la paciencia juega juega Sí, para el de mil. Sí y no. Cuando juegas con milling contra milling no estás acostumbrado, tiendes a gastar muchas cartas en rolear. Exacto, eso es lo que no hay que hacer. Y eso es un fallo. Tú dices, joder, ya le he hecho 6 puntos de daño, ya, pero... has Eso perdido- me lo voy a has apuntar. Has perdido 3 cartas. Tienes que cambiar el rollo de que tus cartas son puntos de vida. Sí. en ese Claro. caso, o sea, Tienes que valorar todos los resultados de los dados y valorar las cartas. Muchas veces te compensa más ponerte un escudo que no te va a servir de nada a tirarte una carta para rerolear ese dado. Bajar o no bajar mejoras de la mano. Tienes que pensarte mucho también. Luego los dados, también hay mazos que son mejores y peores contra el milling. Hay mazos que el milling les destroza, hagan lo que hagan, pero... Yo creo que los que tengan mucho daño indirecto. O sea, por ejemplo, el de los Gungan es fácil relativamente derrotarlo con milling, teniendo en cuenta que el tío no puede dirigir el daño a nada y tú más o menos te lo puedes ir que el distribuyendo. cuando activa lo que buscan en sus primeras activaciones son caras vacías. Siempre va a gastar para rerolear por lo menos un dado una vez o 2 veces. Entonces, Sí. porque es que si no, no haces daño. O sea, Claro. que es daño en directo y que haces daño con caras vacías, dices, vale, sí, te he hecho un punto de daño, pero tengo aquí un dado inservible. Entonces, Sí. sí que, bueno, además que es un mazo que está por ver si realmente es algo competitivo o es un mazo meme. Eso se puede decir. Sí, los Que mazos. es duro, pero hay que verlo. Yo nunca lo pondría en un término medio, no me parece un mazo top, sí, pero sí me hace un mazo muy interesante y que se puede desarrollar todavía. Sí, por eso te digo que hay que verlo. Además, va un poco en la línea de lo que decías, de intentar siempre andar sobre seguro, porque realmente lo que tienes es un mazo que convierte una debilidad en fortaleza, que son las caras vacías. Tiene 2 de 6 caras vacías, que es un 33% o sea, el síndrome del Stone Trooper, pero esto es precisamente lo que hace sí de sí, pues toma, zas, y haces unos daños espectaculares a veces, o sea que es muy interesante. Y yo creo que otro mazo que funciona bastante contra Melee es los que tengan a Luke, porque precisamente no tienes que... El hecho de que no te tengas que defender habitualmente con la habilidad de Luke, si puedes transformarlo en escudos y pegar unos palos impresionantes, que es lo que me ha pasado a mí hoy. Por ejemplo, Mercedes lo ha llevado y es lo que ha hecho, que en el momento en el que no te tienes que preocupar en defenderte y tienes un tío que te coge 5 escudos y te lo resuelve como 5 daños, pues apaga y vámonos. Debe ser la historia de defenderse, tú lo has dicho. Normalmente los mazos de milling, cuando se defienden, un mazo de milling, una persona que juega mazo de milling sabe que lo que más daño le hace siempre son las pistolas o las espadas. Entonces lo que más llevas de mitigación es contra espadas y pistolas. Yo cuando he jugado milling lo que más he sufrido y al final adaptas el mazo es contra las especiales, porque las espadas y las pistolas podías cubrirlas, pero las especiales, como es un dado no de daño, Claro. no podías cubrir. ¿Qué pasa? Que tú dices, Luke son escudos. ¿Cómo mitigas escudos? No hay ninguna carta que diga quitar. Bueno, sí, creo que hay alguna, Sí, hay alguna, pero no se llevan. No se lleva. No se llevan. No, pero es que además tienes como cartas de quitar escudos, pero no de quitar resultados de escudo, ¿no? hay alguna que quita, dice, Ahora mismo quita no. todos los dados de escudo del rival. O ¿Ah, quita, sí? o quita todos los dados No. que están en el mismo símbolo que tu dado. Esa no la Sí, conozco. hay una, de hecho hay una azul, que no me acuerdo cómo se Yo llama. uso la división de la fuerza, que es... resuelve un dado y retira uno que muestre También. el mismo valor Pues de de resultado. la primera a la segunda había una carta roja. Y de la primera hay una carta azul que es retira todos los dados que muestran el mismo símbolo que no tus dados azules. Pero vamos, pero Ah, no se- sí, pero es no el se de lleva. engañar con la fuerza. Engaña con la fuerza. Sí, esa la he usado. Pero vamos, lo que yo el otro día he dado una conversación y la verdad es que lo que más daño le hace al milling es el milling. Sí. El milling. Si tú juegas contra un milling y bien como él gasta cartas en quitarte dados y tú gastas dados en quitarle cartas, al final llegas a los últimos turnos y no vas sobrado. Porque al fin y al cabo él usa una carta para quitarte una carta. La diferencia es que tú sigues gastando cartas y él no. Y ahí es donde al final él acaba con 10 o 12 cartas y tú acabas con 0 cartas. Si tú esas 12 cartas se las rebajas, Acabáis muy parejos y muchas veces al milling se la gana miliando, aunque tu mazo no sea de milling. sí. Y como al final gana el que tiene el campo de batalla, pues... ¿Verdad? Sí, que eso mucha gente no lo sabe, no sé por qué. ¿Qué creéis que se va a faquear? O sea, ¿o va a haber un holocron en breve o...? Kai lo espero. Kylo, Kylo el se de fa- los dos... Kylo se faquea solo.
sea, Kylo en el momento que hay 2 o 3 personajes se faquea solo. Sí, sí. Todo el mundo siempre todo el mundo que escucho yo siempre, no hay que faquear a Kylo. ¿Tú que juegas mono azul? Hay No, que pero- faquear a Kylo. A lo aún mejor así, el monocolor no te va bien. Dejarlo a un daño como rey me parecería... Es que si lo dejas a un daño te has cargado el personaje. Porque adivinar una carta no es fácil, sobre todo cuando ahora hay un meta, como decís, que son 2, 3 o 4 personajes. Ya estamos mezclando 2, 3 colores. Además el gris cada vez es más predominante en las barajas. Sí, no, también. Si por adivinar una carta te hago un daño, no meto ese personaje. No, además, Pero además tiene un dado... se ha visto. El dado, Sí, no, ahora eso. ha desaparecido. del meta. el dado es un dado normal para costar 17 puntos. Te recuerdo que es 1, 2 y 2 pagando. Y es quitar recurso. Quitar recurso Y recurso. Y una cara vacía. Y cara vacía. Sí, no. O sea, el dado es estable porque es un 50% de daño, pero uno hay que pagarlo, no es mucho. No, Realmente, sí tiene- cuando no haces esos 2 puntos de daño, No hace notas tanto. que el personaje Sí, no que es no tan va bueno. tan- sí, Ahora, exacto. es cierto que cuando juegas contra un monocolor, No, y además, una cosa que es necesario que haya algún control contra los monocolores. Se ha notado mucho antes de salir Camino de la Fuerza que predominaban mucho los monocolor y que sí era necesario un antimeta. Y en ese sentido Claro, sí es cierto que al Kylo viene final, muy bien. es que haya variedad. Mm. Y todas esas cosas que te quitan pues es importante. Sí, no, tiene. Yo creo que ahora mismo el juego está lo suficientemente equilibrado Para que no haga falta- no creo que no hay ninguna carta que lo rompa ahora mismo. ¿Cuál? Uy, no gana. No, yo soy de esa rama que piensa que Yoda no puede costar 10 puntos con un dado. Yoda no puede costar Bueno, 10 puntos. más que ¿Debe Yoda- costar más o menos? Más que Yoda, un dado 10 puntos, es que debería costar 14,2. Yo soy de esa rama. 14,2. No puede costar lo mismo que Ayla, no puede costar lo mismo que Kanan, no puede... Sí, subirle un puntito no estaría mal. No, pero no a un dado, porque a un dado 10 puntos tampoco es... O sea, el dado es bueno, pero a 10 tampoco es... Un dado no es determinante. pero- Pero a 2, Pero es que no lo van a subir solo a una de las dos versiones. ¿por qué no? ¿Cuántos personajes conoces que valen 10, 14? ¿O 11, 13? Sí, pero las subidas por lo menos hasta ahora han sido siempre Hasta ahora. los dados. Sí. a los dos dados. Hasta ahora. Por eso. Sí, quizás se podría mirar. Es ¿no? que a 11 su dado no es bueno. No, es que yo es para jugarlo con los dos dados. Entonces, realmente, que lo suban uno solo a la versión élite sería el mismo efecto de subir uno a los dos. Yo, Hombre, hay yo no muchos- creo que dejar que siempre Pero se hay muchos jugara un mazos que se dado. juegan con vehículos que si lo metes a un dado. Es como si cogemos a Maz y la subimos a 12 puntos. Hay mucha gente que aún sigue jugando a la 8 y no es tan... No va, ¿cómo decirlo? No es tan determinante No. a un dado. Pero a 2, Maz, por ejemplo, a 2, ha habido durante mucho tiempo que ha sido el meta. Sí, sí. Ujú. Sí, por la manipulación, lo que hablábamos antes. Porque te cambia o sea, en los juegos, este tipo de juegos, todo Te lo que cambia se el salte de la juego. mecánica del Sí, sí. juego es romper el juego. Sí. Y en un juego de cartas siempre se busca, por mucho que digamos que tomamos de friendly, No. lo que se busca siempre es romper el juego. Y la mejor forma es saltarte la mecánica. Explotar la rueda, Claro. las reglas en lo máximo que Y puedas. y la mecánica de este juego es, tú juegas, yo juego, tú juegas, yo juego. Ujú. En el momento que rompes esa mecánica, Ya está sacando ventaja. ya estás Sí, sí, ganando. sí, sí. No, además, en Math es eso. Hace eso, coloca y resuelve. Exactamente, Sí. es lo que hablaba antes Logan, ¿no? Que esos mazos se basaban en que no necesitaban tener dados tan regulares, sino que al poder manipularlos podías llevar dados mucho más Claro. Y ya inclusivos. si tenías la velocidad de la fuerza, ni te cuento. Ya era la velocidad de la fiesta, la velocidad de la fiesta era. Porque Que ahí aquello ya era te- maravilloso. El control del rival te daba igual porque no te quedaban dados que te controlaran. Sí, Exactamente. y esa es la gracia de Cad Bane y Snoke. Exacto. Sí, Mm. Lo que pasa es que y por eso han subido un puntito a Sabine. sí, sí, porque Y qué pena que también en su momento subieran a 2 a un carro. igual sería motivo para revisión ahora. Sí, lo han Que- bajado. sí, lo han no, pero Sigue sin entrar bien. mira, pero es que comentes esto es ahora muy bueno porque así me da pie para introducir el tema más de salseo que tengo, que es los spoilers de Across the Galaxy, de la próxima colección, porque decían precisamente que iba a haber tramas negativas. Sí. Tramas o sea, si hay una trama de -2, te puedes hacer otra vez el Unkar Thrawn, Y aunque ya por haya ejemplo. solo de -1, que solo han subido, que ahora un carro es solo +1. Claro, pues fíjate, o sea, Habrá que ver a qué precio, porque evidentemente, igual que las tramas te dan un beneficio, Esas el te quitarán perjuicio, algo. exactamente. claro, A claro. mí me preocupa más de los spoilers Vader. Bueno, Sí. ¡Oh! Vader Bueno. Y su sable como sea verdad. yo ya lo he dicho, sí, ya lo he dicho, es
Vader, Muy Vader absurdo. que era, o sea, básicamente lo que podías hacer es cada vez que le retiraban un dado, en vez de retirarlo, lo podías tirar otra vez en la reserva, ¿no? Acción potenciada. O sea, me paso tu mitigación por el arco del Por el arco. triunfo. Correcto. O sea, pero que Algo- solo se puede hacer una vez. Yo te retiro Es un una dado. acción potenciada, creo. Ah, pero vale. estás Hombre, es que si cogiendo ya fuera por algo defectos, que apaga y vámonos. hasta ahora tenías que gastar un evento O o una carta. una Sí. mejora, Sí. tirarla tal, tienes que... ahora Y es ya una no solo eso, el acción dado. Sí, porque eres potenciada. cada... Y además que es uno, que si no te equivocas, es uno más de tus dados, o sea, pueden ser los dos incluso. Si Sí. te retiran los dos dados, pues con un Easy Pickings los puedes volver a tirar en la reserva. No era, Creo como, recordar. no era como Mau, que cuando te retiren uno o varios de tus dados puedes volver a tirar uno de tus dados. Creo que eran los dos. Aún me Pero no pillas de me acuerdo. memoria. No Vamos, sé. ahora sí, las Eso- caras del dado y Claro, el sí, sable. pero- El 4 de daño tiene una cara, me parece. 4 de coste, 15 de daños eran, 15 puntos de vida, no sé, era 15 puntos de vida, sí. algo 15 puntos de que vida. no se ha visto hasta ahora. ¿Y el coste cuánto era? No me acuerdo ahora mismo. 24. Era 24. Los que te Hombre, encuentran todavía lo cualquier puedes meter con tramo, 23 era. con una mierda tipo un Roger o algo así, ¿sabes? O alguna historia así. Seguro Lo que justo para meterle cartas Lo vas rojas. a querer y ya. jugar con una trama, yo creo. Muy Es- buena, es- muy potente. es lo que te pide. 15 de vida, 2 melee, 3 melee, 4 melee con un recurso, 2 escudos, 2 recursos, pela No y un tiene blanco. Logan, tú pones cara como que no te convence. No, es que no se va No a te jugar. impresiona. 18-23. ¿Por qué crees que no se va a jugar? ¿Va a ser como el primer Gribus que hacía muchísimo daño y nadie lo jugaba? Sí, ¿O? sí. Si uno o más de los dados de personaje han sido removidos durante el turno del oponente, descarta una carta y relorea esos dados de nuevo. A mí me parece loquísimo. Pues no sé, ¿cómo se llamaba el personaje este que costaba 20 azul de los buenos? El 20 azul. No, El el Windu. Windu. ¿Cuántos Windus has visto tú jugar? Pocos. Pocos. Yo ni me acordaba de que había un Windu, por eso te digo. O sea, A ver, La el, dado, habilidad- el dado parece brutal, ¿vale? Y dices, joder, 2, 3, 4, pagando. Ah, En un personaje que vais solo. sí. Le puedes meter acompañante. Ya. Y ¿Qué más- acompañante? y Un más Roger. con las tramas y con las tramas negativas. Claro, pero es que las tramas negativas, normalmente, bueno, las tramas negativas ya veremos A ver, cómo, sí. cómo queda eso, ¿vale? Pero de momento hasta ahora, la mejor trama que le va, o que yo le veo, es la de empezar con un recurso más. Que son 3, ¿no? Que son O sea, 3. Porque el O sable sea, te de Vader, quedaría- ¿cuánto te va a costar quedarían en tres. recursos? 3. 3. Pues ya ves, Sí, es cierto, te lo sí. buscas en el Sí. pool. ¿Qué hacía el sable de Vader? Activas y te salen los 2-4 y te los... Ya, eso sí. ¿Qué Es hacía el que- sable de Vader? Parece una cosa, una tontería, pero el pagar por hacer daño es algo que lastra muchísimo en la Sí. partida. A mí Sí, me sí, pasaba eso es cuando cierto. jugaba Obi-Wan y de repente decías, ¿qué hago? ¿Me bajo algo? Porque tengo 2 recursos y si me sale una cara de pagar, entonces claro, tenías que confiar en los dados de No, mazo. pero fíjate Y que eso, a mí lo que conviene un dado. más me llama la atención es el hecho de que tenga 2 recursos. Ya, pero vamos a lo mismo, es un personaje que te hace muchísimo daño y cuando te salgan los 2 recursos, ¿qué vas a hacer? Rerolear. O no, para curarte, para poder bajar esas mejoras para el turno siguiente, para bajarte ilusiones. Es que lo veo que puede ser muy resistente y que ya digo que le puedes meter un acompañante, que sí, que será un acompañante mediocre. Pues será mediocre el acompañante. Sí, claro, si es para comer vidas. Si es- Exacto. Y si tiene guardián, ya ni te cuento lo bien que le viene. Un Magna Guardia, por ejemplo. Se Eso me ya ocurre. estamos hablando de 8 puntos. Yo Sí, creo que ahí, no entra. ahí, Justo, sí. ahí habrá que verlo No hay con las ningún, cartas ahora que... mismo no hay ningún guardián. Lo más que puedes meterte son Un cartas que le manden daño de uno a otro. O un Roger con mejor el- defensa. o la trama, o el campo de que sea guardián el personaje. Sí, pero no va a ser una baraja rápida. No. Es que... No sé, yo digo, a mí me causa mucha curiosidad y de entrada me parece potente. A mí me parece muy bruto. Yo, si Palpatine no está en el meta, Vader no va a estar en el Bueno, meta. a Palpatine tiene los días contados. Pero Palpatine A ver. estuvo en su momento. Sí, cuando ¿No? no veas las cartas que había ahora, Ya se ve ni los poco personajes que había ahora, Y este no va a ir solo, como tenía que ir Palpatine. No, y la acción, yo sigo diciendo la acción potenciada. Es algo que Palpatine se llegó a jugar. De hecho, Palpatine hizo un top 8, el Nu de Palpatine, ¿no? Que le Sí. llamaban, que ya no llevaba casi mejoras, era todo control de dados. Y precisamente una de las gracias de ese Palpatine era la acción potenciada de Vader, que Exacto. podías tirarte los dados. Yo tengo curiosidad por ahora, me parece un personaje muy roto, pero es que me parece un personaje muy roto con la velocidad de la fuerza. O sea, su acción potenciada, sí, te pueden retirar los dados del personaje, pero si has tenido el especial de la velocidad de la fuerza, vas para adelante. Y luego el sable era de coste 3, 1 melee, más 2 de melee, más 3 de melee, más 4 de melee, 2 escudos y blanco. Cuando resuelvas el dado del sable, tú puedes pagar 1 para tirar un dado del personaje que lo tiene atacheado en el pool. Y si ese sable está en Vader, además haces un punto de daño. Ahora por un punto de daño. Está bien. No, pagar por Es un muy- punto de daño y tirar un dado. Sí, pero Sí, sí.
Tampoco me parece, después de lo visto, tampoco me parece. Es el de Maul, pero un poquito distinto. Igual un mazo que le daría problemas sería uno con Hondo, que le está quitando recursos constantemente, teniendo en cuenta que tienes que tener recursos para resolver parte de las caras y cosas así. No sé si... Hay que ver. Como te da una hostia bien, te pone mirando a las Cuenca. cartas que Eso sí, vayan a pero... acompañar la nueva colección, Claro, las es que- tramas de la nueva claro. colección. Al Claro. final es más eso. Yo sé que lo querré jugar porque Vader es mi personaje Sí, favorito. yo creo que lo querremos jugar. Pero eso todos. pasa como era Snook. Al principio todo el mundo querrá el Vader valdrá 60 euros, el Vader será la leche y luego ganará un tío con Poeon. Sí. Sí. Porque Sí. es así. Sí. Porque al final lo que buscas es estabilidad. ¿Qué prefieres, jugar con 3 dados o jugar con 4? ¿Pero tenía, Eso cuatro sí, caras sí. de daño Vader o 3? 3. Dos, 3 y una con 4. Sí, y, Ya, y tela. el sable tiene 4. Ya verás qué gracia cuando tires y no saques daño. Y dirás, bien. Tienes una gorera, toma ya. No, es que es un juego de dados, entonces tienes que llevar. Lo único que tienes que conseguir es controlar esos dados. Entonces, ¿cómo se controlan más esos dados? ¿No ves que estamos como niños? Nos rompen la ilusión. Claro que sí. Es que a mí me la rompen cuando sacan otro Vader. Y a mí me gustaba el Vader viejo. ¿Para qué sacan un Pues a nuevo mí, Vader? yo llevaba el Porque Vader se va a viejo y a mí me ha desaparecer. pegado, a mí no me No sirvió para desaparezca, que mucho. lo reediten. Todos a jugar a infinito. A mí me gustó mucho el Vader viejo también. Tuvo su momento de gloria. Tuvo su momento de gloria. Y yo creo que todavía se Y aprovecha. es lo que Pues está a mí pensando no yo, que funcionó yo nunca. creo que todavía se puede recuperar. Sois animáis a montar algo. Yo es que no lo tengo ya. Y aparte de Mega Vader, ¿qué cartas así os molan de la próxima, no la nueva, la próxima colección? No se ha visto mucho. Se ha visto un Han neutral, un milenario que tiene buena pinta. Y poco más. Y realmente no se ha visto Básicamente mucho. A mí reeditar lo que ya había otra vez. Lo que me toca un poco ¿Cómo? las narices. ¿Cómo es- reeditar? Ya había un halcón, ya había un Sí. Han, ya había. Sí, Entonces, lo que es que yo creo que se van a basar en la peli de Han. sí, Claro, sí. claro, no, hombre, obviamente cuando Fantasy Flight saca productos de estos, en toda la línea de Star Wars hacen promoción de hecho. la peli, lo cual no sé, Hace teniendo en cuenta las críticas que he recibido solo, no mí sé me ha si gustado, es la peli un buen solo. movimiento. Yo ¿Sí? no puedo decir nada porque no lo hemos visto Eso, todavía. es otra conversación muy larga. Vale, Me parece- pues no nos metemos en ella, Sí, pero sí es muy- verdad que hacen eso, hacen push. Cuando estaba Rebels en su momento sacaron una colección que era muchísimo de Star Wars Imperio en Rebels. guerra. Sí. Claro, Imperio en Guerra. Y lo que dije yo, esta colección, como no me... bueno, No te gustaba, no te no me, gustaba no me- Rebels. no me gusta... Bueno, es que, como decía, como tu hermano lo definió muy bien una vez, que es que Star Wars Rebels era la metadona de Star Wars. O sea, era como una cosa que no es lo mismo que un colocón de mierda de la buena, pero servía para lo suyo, servía como para Pues hay cortar... muchos que no estarían de acuerdo, sobre todo con la última temporada, pero. La última De hecho, temporada, dicen bueno, que es lo mejor que han hecho Star Wars en los últimos años. pues Rebels posiblemente. está que- muy bien. La La per- última temporada es muy buena. Y ahora viene, Pero- viene pero- Clone Wars. El retorno, que tengo muchísimas ganas. Pero- A ver si editan aquí en España la sexta. Pero escucha, está- pero no fue, yo creo que no fue una cosa que estaba bien desde el primer momento y se mantuvo. Empezó una serie que a mí me pareció que era Muy bastante infantil, mala, sí. muy infantil, con Aladdin del espacio, y Sí. luego ese Aladdin se convierte en un Jedi. Pero es lo hay- que pasó con Clone Wars. conflicto, Clone Wars hay gente- empezó muy infantil y luego fue subiendo y Es mejorando. que Sí. nunca piensa avanzaba. que a la gente de nuestra edad ya nos tienen enganchados. Sí. Tienen Claro. que buscar a otras edades. Claro. Entonces, para empezar, tienen que empezar, pues, por abajo. Yo creo que eso Disney lo ha hecho muy bien, porque realmente Disney, en algo que es especialista es en hacer cosas para niños. Luego las... Pero Lucas en su momento ya lo hizo muy bien. O sea, la franquicia de Star Wars no es famosa ahora, lleva siéndolo 40 años. Y la conocen Sí, todas las Exactamente. generaciones. Todo el mundo Y nos sí. han sacado la pasta desde que éramos críos con Lucas fue un juguetes. visionario en ese sentido. Sí. Porque renunció a muchas cosas porque las sacó con el merchandising. Sí. Cosa Sí. que en aquella época no se Todo, estilaba. renunció a todo. Es que vio algo Que otros vio no un veían. éxito que la gente pensaba que no iba a tener esa... Algo así que no tiene nada que ver con el tema este, pero si lo podéis ver en Netflix hay una serie de documentales que se llama Los juguetes de nuestra vida. Ah, sí. Y hablan de pues uno de los capítulos es sobre Star Wars, sobre los juguetes y merchandising de Star Wars en los inicios. Que es súper interesante si os interesa este tema, echarle un vistazo porque vale Y la esa es pena. la diferencia de este juego con el resto de juegos. La Que franquicia, aquí juegan, claro, aquí sí. juegan fan. Exacto. Entonces ya no juegas a romper el juego, juegas con tus personajes favoritos. Muchas Claro, veces. claro. Y eso favorece mogollón a la comunidad. Y por eso la comunidad de Destiny Sí. es diferente a todos los demás Y de las comunidades de que juegos. todos tenemos algo en común. Totalmente de porque acuerdo. en los propios torneos se habla de la última peli, de lo que va a salir, tal, el videojuego nuevo, tal. De la No es serie. solo sobre el juego, sino la franquicia del universo de Star Wars. Creo que eso influye a que crezca la comunidad, porque claro, Claro. cuando tú, pues Magic es una cosa muy, o sea, es un juego que es fácil de coger, pero luego el lore, el universo es una cosa como muy endogámica, es como, ¿sabes?
¿sabes? O sea, que es quién es pues, Urza y bueno, estoy hablando de cosas estoy hablando de cosas de hace 10 años. Madre mía, Fíjate que desconectado primero. estoy, ¿sabes? ¿Quién es esta gente? Pero precisamente habrá muchos chavales y no tan chavales que dirán, me quiero meter en este juego porque puedo pegar palos con Darth Vader Sí, o porque sí. puedo jugar con Con Luke Skywalker, ¿sabes? Todos entramos así, yo creo. Yo creo que hay tirar, algo- tirar dados y jugar con tu A mí personaje me pillo favorito. eso, porque yo no era de jugar a juegos de cartas coleccionables y dije, bueno, venga, tal. Pero el hecho de poder jugar con Darth Vader, poder jugar con Obi-Wan Kenobi, este tipo de Con cosas, Thrawn. ¿sabes? Hay algo Con que, Thrawn. hay algo que Thrawn, que ha claro. conseguido este juego que yo no he visto en ninguna otra comunidad, en ningún otro juego, que es que juegan papás con hijos. Sí. A ver, aquí en la tienda ¿Sí? lo habéis visto, es algo muy Correcto. habitual y en los torneos grandes, incluso Sí, 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 nacionales es y muy, nacionales. es muy raro eso. Yo no he visto en ningún otro juego que jueguen papás con hijos. Y eso está claro que es porque la franquicia tiene 40 años y sigue teniendo el tirón que Y tuvo en su porque la momento. comunidad es muy sana. Sí. También. Porque- Pocas comunidades has visto tú que llegues a un torneo y la gente te regale cartas para que puedas hacer tu baraja. Sí, sí, sí. O Eso sea, sí que es eso sí verdad que no has que... visto tú, vamos, ningún lado. en ningún lado. Sí, O sí. sea, es raro. Es una comunidad sanísima y es, yo creo, lo que más... Lo que Quizás también porque tenemos una edad. No te creas, la no te gran, creas. la gran mayoría de la comunidad no es adolescente, no son No. quizás, que son quizás los más... Depende, no, yo... Que los adolescentes hoy en día están haciendo otras cosas. sí. Entonces, La propia franquicia, esto va a colación también con lo que decías, Raxar, que es la propia franquicia también tiene como un equilibrio entre 3 puntos a la hora de venderse, que es la gente joven, la gente que no somos tan jóvenes y las novedades de Star Wars, que la tienen que vender a uno de esos dos. Por ejemplo, o sea, porque por ejemplo... Porque a uno a los dos. Claro, o a los dos, pero por ejemplo, hay una de las cartas de la próxima colección es Eden Versio, que es... no sé si habéis jugado a Star Wars Battlefront No. 2, pues es un juego que tuvo mucha polémica por otro tema que no viene a cuento y tal, pero es un juego que le ha dado bastante mala prensa a Star Wars y a propio EA, y es curioso que hayan metido un personaje y tal, porque es un poco el efecto Jar Jar Binks de ¿cómo meten esto aquí que casi mata la franquicia, ¿no? Pero es curioso y es un poco eso, cómo cogen pues eso, lo infantil, un movimiento que hicieron que era sacar en Rebels a Thrawn, que era una cosa que ya parecía que iba a ser Me parece un completamente acierto total, porque precisamente Volvió a ser canon. claro, Sí. y volvió, claro, eso es, porque no era canon, era un personaje que molaba mucho de lo que es Legends, que es el no canon, y moló, era un movimiento claramente para la gente que no era joven, o sea, que la gente que se había leído los libros, etcétera, etcétera. Hablando un poco de eso, es cuando se salieron las nuevas películas, se estableció lo que ahora es canon y lo que no es canon. Sí. La gente puso en el grupo el grito en el cielo, que no se olvide una cosa, que Disney puede hacer lo que quiera cuando quiera. Claro. O sea, y Lucas puede hacer lo que quiera cuando quiera. O sea, si un personaje, como en este caso Thrawn, del antiguo canon, molaba mucho, que no lo van a incorporar Lo ponen, nuevo, claro, o sea, claro. Lo que pasa que, bueno, pues la gente... A mí me parece encantaría que metieran a Kyle Katarn. Vamos, o sea, porque... Yo me gustaría que apareciera Mara. Sí. Mara Jade, ya sí, ya Mara Jade molaría. ya está chungo ya. Sí, Ya. porque es que ya han hecho tanto ya han hecho las nuevas pelis con Luke viejuno y no se Pero llama otra Jade. Mara Jade, pero a lo mejor otra historia con Mara Claro. Jade, que siguiera siendo la asesina del emperador, Yo aunque creo ya no que se el case problema con ahora Luke. hacer Se podría- cualquier cosa igual de que Star está Wars hecho. es darle, porque ahora lo que se busca todo está muy Nolan, o sea, hay que profundizar mogollón con los personajes, y ahora en una película intentar profundizar con un personaje así, que tú ya lo conoces, que tú ya le has dado su personalidad y que te lo cambien, Sí, eso es lo que ha matado a la franquicia ahora, que te han dado unos personajes con un trasfondo que no es el que tú esperabas y no tienen el trasfondo suficientemente pesado como para mejorar lo que había. Y entonces eso es un tema muy complicado. Sí, no, es complejo, no te lo niego. o sea, ¿qué personajes os gustaría ver en la nueva colección, la próxima colección, perdón, en Across the Galaxy? ¿Qué personajes? Esa es buena porque dije ya Pues, los mira, principales ya un están. Chewbacca en condiciones. Un Chewbacca en jugable, condiciones. Sí. para hacer un mazo temático de Wookiees, podría ser algo muy chulo. O me entré con Sí, le voy a decir, aunque los odio a muerte, a los pequeños peluches, los Ewoks. Sí, yo quiero Ewoks, por favor. A lo mejor no juego nunca, pero tienes ahí a los No hemos Ewoks. tenido conversaciones Mola de eso, mucho. ¿verdad? Imagínate una baraja de Ewoks con Leia. Sí, Tú imagínate una baraja de Ewoks contra una baraja de Gungan. O sea, tremendo. Pero tú piénsalo, si un Gungan cuesta 6 puntos, ¿cuánto cuesta un Ewok? Un Ewok 5 y tal, ahí todo. Necesitas 5. 3 tapetes, no, vamos a ver los Ewoks ahí.
Pues sería buenísimo. Evox con alguna pero haces trama. la- Pero Tío, Ewoks yo y con también. su nombre, el jefe Che, el jefe... Wicked y todos Bueno, estos, Wicked ¿no? y el jefe, ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre, me cago en la leche. Mira, es que ahí tienes unos nuevos Bungan, o sea, el jefe que haga alguna Y la movida. habilidad alguna, que retiras dos dados y rompes un vehículo, ¿no? O algo así. Por ejemplo, Tira rodando. No, pero eso sería un arma, es el Sí, Pong, el tronco rodador, ¿sabes? Que... Como arma no tiene nombre. Lanza el dado en el tapete del rival y se cae en un vehículo, lo rompe, ¿no? Algo así, es muy absurdo. Eso estaría guay. Nada, sí. evidentemente supongo que saldrá Daenerys en el trono, En Han, ¿no? En Han, que es que no me acuerdo cómo se Probable. llamaba, Siar No, o Sar o algo así. Y el Sí. robot, Y el robot chica, La robot. la robota. Bueno, hombre, lo que tiene que salir supongo que saldrá el hermano de Maul, que eso sí que saldrá. O debería de salir. Deberían. Savage o Press, o ese no era su hermano, no sé, estoy un poco fuera del lore de... No me acuerdo. No. El Pero que es está un- amarillo, el que es como de color amarillo. Para los nombres soy muy malo. Sí. Vale, me parece que es Savage o Press, pero igual se me está yendo la... Me pillas. la Ya onda. cazar recompensas pocos quedan por salir, me parece. Por lo Claro. menos de la Dengar, trilogía original. ¿Dengar hay? No hay No, Dengar. es verdad, Dengar. Dengar no hay. Quizás un bosque en condiciones. Vos, Hombre, yo no veo, no. Focus, Sí. Forlorn. Yo no creo que los Joder. callas no esté en condiciones. Lo que pasa es que es un tipo de juego un poco especial. A lo mejor nadie se ha puesto ahora con las nuevas cartas a intentar explotarlo. Si es personajes que caen en el olvido ya nadie se acuerda de ellos. Estoy pensando si todo lo que ha el salido dije. Correcto. en Destiny es de canon o ha salido algo que no fuera canon. No sé. No creo. No, Es- no, es- porque justo ya estaba todo comprado con... No, es que, por ejemplo, en Star Wars LCG sí que han salido cosas que no han sido canon. Hay un Calcatar, hay Maras. Sí, claro, pero es que el tema es que yo creo que LCG es de antes de la compra de... O sea, De Disney, de claro. Disney, porque eso Antes fue en del episodio 2012, 7, pues, que es puede cuando ser. se establece Claro, que fue en el el momento... reinicio. Claro, eso es. Entonces ahí que estaba, era el momento en el que estaba, que no se sabe qué iba a ser canon, no se sabe qué no, que además todo el mundo se cagó en los pantalones porque dejaron de... O sea, terminaron el contrato con Dark Horse Comic en aquel momento, porque claro, también pensaron, si tenemos la Marvel, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, es que era un poco ese tema, pero bueno. Vale, guay, pues una última pregunta para cerrar esto, que es, ¿qué consejos le daríais a novatos? ¡Huye, corre! Huye, o sea, o ahorra mucho dinero para meterte en esto. No, precisamente dinero no. No. No es un juego ¿No, caro. no creéis que Más sea un asequible. juego caro comparado con, por ejemplo, La Leyenda de los Cinco Anillos? Yo creo que es más barato que... Mentira. Y no creo yo que sea más barato. Para entrar es más fácil entrar aquí que en un LCG. Sí, un LCG entras al principio y te gastas todos esos años tus X dinero O ya estás Yo creo que jodido. el problema que tienen los coleccionables es siempre la comparativa con el que está ahí arriba, ¿no? Que es con Magic. La que Sí. tiene Magic es todo... ¡Joder, Magic es carísimo! Bueno, no voy a entrar en ese tema porque jugar a Magic es gratis. Es carísimo jugar competitivamente. Tampoco. Ahora mismo te puedes montar un mazo de zombies muy competitivo que está haciendo top 8 en torneos súper importantes. Cuesta 60 euros. Es caro Es caro si quieres jugar en el Blood Touch. Tools. Es claro si quieres una baraja de 20.000 euros, pues claro, hijo, pues evidentemente. Pero Es tienes caro barajas... el vintage. El estándar te puedes montar un mazo. Sí, el problema de muy todo accesible. es el continuar. Claro, pero eso es- pero es algo común este en todo juego, el juego. lo único que tiene de caro es que todos, pues es lo bueno y lo malo de este juego, que todos somos aficionados. Claro. Entonces tú no te haces una baraja, tú te quieres la colección. Exacto. Claro. Y coleccionar algo completo siempre es caro. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero hacerte 1, 2, 3 mazos es bastante Un asequible. mazo, tú ahora miras el mazo que juego yo y no pasa de los 30 euros. No. Entonces, ¿por dónde Comprando cartas una por una. O sea, quiero decir, ¿por dónde le diríais que empezara a alguien? por el starter de dos jugadores. Exacto. Starter de dos Sí. jugadores. Sí, Yo, muy bueno, yo más completo. lo recomiendo todo. Ahora que más que jugar, lo que hago es organizar, intentar llevar una comunidad. Lo que siempre recomiendo, aunque acabemos todos jugando con Kylo y con Plasma, es el starter de dos jugadores. Porque Muy bueno. es el mejor producto que ha sacado de Destiny, yo creo. Sí, es el para más empezar. completo. A pesar de estar faqueado, es el más completo. No, Que compras dos y Sí. tienes ya ahí un mazo para empezar. Yo creo que bastante competente. la política, desde mi punto de vista, como propietario de una tienda, desde mi punto de vista es una política errónea de Fantasy Flight, que es sacar los mazos individuales con cartas que no son suficientes para Sí, jugar. O sea, si hubiese salido algún mazo que tuvieses 30 cartas y pudieses abrir y ponerte a jugar,
pues los mazos a lo mejor serían no competentes. Qué Sí, bueno, dejémoslo aparte. Una pero pregunta. Sí que es eso, que el mazo en la caja de los jugadores puedes abrir y jugar. Y eso Con también los- es, con el otro no. Y es una- distintivo del resto de juegos, ¿eh? Que todos los demás sí lo hacen y Fantasy Pero, Flight no pero, quiere. pero realmente, por ejemplo, o sea, tú puedes jugar de manera, o sea, según lo abres, puedes jugar o es mejor que te compres 2 starters, normalmente para tener las copias de las cartas y todo esto. El problema que tiene el comprarte dos starters es que a lo mejor ese personaje en concreto, Sí. que además te van a sobrar 2 dados, Sí. no te guste. Claro. O no te guste el bando o no te guste el personaje en concreto. Con el starter de 2 jugadores, comprándote uno, puedes elegir cualquiera de los 2 bandos, puedes ver distintas mecánicas. Realmente tenían falta 2 para tener los élites. Sí, Sí. pero bueno, pero Claro. ya con 2 puedes elegir, puedes ver el juego. Y puedes jugar con los dos. Incluso, sí. Es para 2 jugadores. Es decir, tienes Exactamente. un mazo de villanos y un mazo de héroes. Es completo. Encima viene una carta de cada uno. Es un producto muy redondo. Sí. Sí. Cosa Sí, que sí. los demás No no lo son tanto. Y una pregunta, ¿se ha echado mucha gente para atrás en plan, por ejemplo, si cuando Edgar, cuando les tenías que decir, no, es que necesitas 2 para jugar, ¿sabes? O un poco como lo que, no sé hasta qué medida ha pasado con la leyenda de los 5 anillos, que necesitas 3 Tres cores. tres Eso cores eso para... es marca de Fantasy Flight. Sí, Siempre. Claro. eso... Siempre. Eso es una cosa típica de Fantasy Flight. Yo creo que en este caso no tira tanto para atrás el hecho de tener que comprarse dos cores. Por una cosa que comentaba Logan antes, es que somos aficionados sobre todo a la franquicia. Entonces, Ujú. es un juego que te entra por los ojos por la franquicia, no por las mecánicas. Luego lo veis y dices, hostia, dadapos aquí gordos, tal. Tirar dados nos gusta a todos. Pero sí Sí, que es un ahí entra la labor De abrir sobres. Sí. de los tenderos, ¿no? De nuestro saben, trabajo. lo saben. Si ves que un producto no le llama la atención, enfocarle a otro dentro de la Claro. misma gama, ¿no? Si no te gusta el de los jugadores porque se te escapa de precio, pues mira, tengo estos 4 personajes, mira cuál es el que más te gusta, tal, nos sacamos aquí, echamos una partida, incluso es eso, si ves que le faltan cartas para jugar, se las regalas, son muy comunes y alguna infrecuente que le pueda rellenar el mazo. Pero mi consejo para alguien que se quiera meter en esto es que vaya a una tienda. Sí. Que vaya a una tienda un día que haya torneo, que vea la comunidad, sobre todo las comunidades en Madrid, que hay un montón de comunidades en el norte, en el sur y en el este y en el centro sobre todo, y que juegue, que lo vea jugar y que se acerque a la gente, que no mordemos y que se anime a echar una partida. Ese es mi consejo. Y una vez que tires un dado, estás pillado. Estás pillado. Sí, además tienes la suerte que, por ejemplo, como en tu tienda, que puedes adquirir, digamos, los dados y a lo mejor no te hace falta comprarte una caja entera y dices, joder, es que eso me gustaría jugar solo con este personaje para empezar. Hijo, para empezar. Claro. Pues, oye, pues mira, pues te gastas €1, tienes ese dado y puedes jugar con tu personaje. Correcto. Eso es muy asequible. Yo es que creo que una tienda que se dedique a un juego de cartas coleccionable Tiene que en tener serio, a fondo, Tiene que debe de tener tener, a lo mejor no todo el pool, pero sí que lo último que ha salido, tener cartas de apoyo, precisamente por eso, porque el producto que te está vendiendo Fantasy Flight está incompleto. Entonces, me parece que es necesario y sobre todo conocer el juego, creo que es algo Sí. que Además, para conocer un juego una inversión de 20-30 euros es poca. Sí. Entonces, pues me puede merecer la pena. Sí, Es sí. decir, nada, pues no, en lugar de me compro 5 sobres, me compro un starter y te compro esas 2 cartas que me hacen falta. Y ya juegas, y ya a partir de ahí ya crecerás, pero de momento... Pero esto tiene nada que ver, porque a lo mejor te compras los sobres y has comprado un mazo de héroes y te salen Bueno, más pues, villanos hombre, que héroes. eso te Recomendación muy villanos. importante, primero abre los sobres antes de comprar lo Sí. que quieras. el orden No, es- o aunque sea eso, si te han sido villanos, los cambias. Claro. Es fácil Sí. cambiarlos. Y además, con la comunidad que tenemos, es muy fácil que te regalen la mitad del mazo. Sin problema. Otra cosa muy importante, que eso sí lo recomiendo yo en todos los juegos, ahora que conozco unos poquitos más de cartas, es si vas a empezar, búscate un draft. El draft es, yo creo que la mejor forma de empezar a jugar un juego. Lo que pasa es que para la gente, quizás ya cuando hayas hecho la primera adquisición, empezar desde cero en un draft, Hombre, primero tienes que conocer el juego. sí. Pero antes de comprarte sobres y tal, lo mejor es comprar un draft, aprender a jugar cartas que no vas, luego a lo mejor no las vas a usar nunca. Quitarte el miedo, ¿no? De- Pero es una forma de conseguir un pool de cartas, porque vas a conseguir un pool de cartas, divertirte, conocer el juego de otra juego, forma. Sí. Y además que son partidas muy divertidas. A mí, Sí. a mí el draft me encanta. Es algo que para los que tenemos experiencia y llevamos mucho tiempo jugando a esto, sí que nos gusta el formato, ya quitando, hecho aparte de que te puedas llevar una legendaria, porque Eso cómo sí, está pero organizando eso- el formato y eso es un demás, plus. pero sí que, mira, hablando de esto, ¿qué consejos le daríamos a alguien que se quiere meter en un draft, ¿no? Porque mucha gente le comentas, no voy a entrar en un draft, es que no voy a saber jugar, es que no sé qué cartas escoger. Yo creo que la mejor manera es ir a un draft, dices, haces la inversión, te lo vas a llevar y probarlo, porque Sí. otra cosa igual, en cuanto abras un sobre estás perdido. Sí, sí, no, es que es un vicio abrir sobres. Sí. Es un puñetero vicio. No, además saber que el draft posiblemente sea una locura, o sea, quiero decir que tú no tengas mucha idea, pero es posible que
otros no tengan tampoco mucha idea y los que tienen idea les hagan unas cartas que dices, ¿qué hago yo con esto, madre de Dios? La frase ¿sabes? más repetida cuando hay un draft es: me voy a hacer un 0-3 con esto, verá, ¿no? Y lo dicen casi todos los jugadores de la mesa. Sí. Luego resulta que no, que hay mazos más competitivos, algo que te salgas no, que ya sabes que vas a ganar, ya le puedes dar el trofeo a ese. Ya. El Raxar, Cierto. Sí, porque yo me salió Gribus y digo, ¡ah, Gribus! Y dijo, vale, sí, la basura, sí. pues no mola tanto. Yo me atreví a jugar un draft con Java y también maravilloso el 0-3 que me marqué ese día. No, yo creo que en un draft, primero buscar los personajes que te Siempre. toquen y en función de esos personajes vas cogiendo las cartas de esos colores o que casen más o menos de cierta manera con esos personajes. Sí. Y hasta aunque sean menos óptimas que otras o Y menos que potentes. cada caja, cada draft, cada partida va a ser Sí, diferente sí. y eso ahí, Yo el me acuerdo- construido al final tiene el vicio de que puedes enfrentarte a un meta que esté muy parado y que siempre sea lo mismo. El draft le da mucha variedad. Yo me Es algo acuerdo que las de- tiendas tenemos que trabajar mucho. El primer draft que vine, que estaba he sido el único, me acuerdo que el consejo que me dieron fue los torneos y los drafts se ganan con dados. Sí. Y es verdad, porque yo llevaba súper poquitos dados, porque Sí. ¿por qué me cojo? ¿Qué me llega? Porque Ah, también por depende de eso. lo que te llega. Entonces es como eso, o sea, dados, conseguir dados que puedas ir bajando rápidamente. Joder, pues yo no estoy de acuerdo. En un draft, En un draft. Yo he ganado un draft. con Porque 3 dados. es que ya has dicho que no te mola el tema de los dados. No, no es te que no me gusta- mole. Te gusta que Es sea estable, ¿no? Parece una tontería. Y es que ese draft fue muy curioso. Porque la gente, como tú dices, va a coger dados, voy a jugar con mis dados, pero no vas a. O sea, o haces un tricolor o vas chungo, ¿no? Pero al final lo que más hay en cada colección es mitigación. sí. Y te llevas tus 3 dados Pero guays. precisamente por eso, si solo juegas con 3-4 dados y te los mitigan un poco, Claro, pero si te la quedas tú, no se la queda el otro. bueno, pero estamos hablando de no cogerte 15 dados porque al final no te van a llegar tanto. No. Ya. Pero la diferencia entre coger 4 y coger 7, esos 3 dados de diferencia son 3 cartas que a lo mejor luego cuando te abran la siguiente ronda te las comes. Es por eso que el draft no He es... buscado un equilibrio. Más que Sí, tanto eso dado. es sí, importante. eso es el evidente, equilibrio es es muy evidente. importante. Pero- Y eso, y cogerte cosas que casen un poco con que vayas a poder jugar. Es decir, en anda que el draft es primero 3 y luego 3. Pues con los 3 primeros sobres, decir un poco los colores Son a los que marcan, sí. a los que vas a jugar. Pues, Que luego a lo mejor en los otros 3 te vienes knock y cambias de idea. es que Pues eso sí. es lo mejor del draft. es, no voy a jugar amarillo y rojo. Y luego te empiezan a salir cartas azules que son la leche y dices tú. mierda. También está el counterpick, ¿no? Lo que están cogiendo tus vecinos es importante ver qué te está llegando, qué no te está llegando para cuando vuelva la segunda vuelta a lo mejor coger esa carta clave, ¿no? El draft tiene mucho más miga de lo que Sí, parece, sí, sí. Y es muy Sí, divertido. pero es muy divertido. Es algo que... Yo lo único que recomiendo en el draft es que eso también lo pueden hacer los tenderos cuando lo llevan o el que lo lleve en ese momento, es juntar a gente en el draft que ya no que sepan igual, sino que lleven más o menos el mismo tiempo. No es lo mismo juntar en un draft, que son de 6 personas, a una persona que sepa mucho o 2 personas que sepan mucho y todos novatos, que mezclar a 6 novatos. Sí, Porque claro. es que hasta cuando lo haces, disfrutas viéndolo, disfrutas diciendo, puto mermado, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que, ¿Y bueno, por qué llevamos aquí 2 horas y te vais por el primer sobre, a ¿sabes? mí cuando se me ha tenido la oportunidad, pues a mí- para mí es, como tendero, me parece más interesante montar un draft de 10 que 2 de 5. O sea, las cosas como son, 2 de 5 primero tienes un bye en todas las rondas Sí. y al final se te queda un poco cojo y una mesa de 10 grande ahí drafteando, todos ahí pegando voces como gorilas, es divertido. Las cosas como son. Genial. Guay, chicos, pues muchas gracias. ¿Queréis decir alguna última cosa antes de despediros? Anda que hemos hablado poco. ¿sí? También es verdad. A mí sí me quedó, calla, que no metes a la bicha. Bueno, Edgar, ¿cómo pueden entrar? ¿Cuál es la dirección de tu tienda Pues- física / digital? Nos podéis encontrar en la página web unionsidados.es y en la tienda física la tenemos en San Fernando de Henares, al este de Madrid, muy cerquita del aeropuerto de Barajas. En la calle Coslada número 8. Nos encontraréis abiertos ahora en verano todos los días por la tarde y los fines de semana todo el día, pero de horario normal de martes a domingo todo el día estamos aquí dando guerra. Tenemos torneos de Destiny todos los sábados, porque supongo que si estáis escuchando esto es porque os interesa el juego, así que todos los sábados por la mañana estamos dando guerra. Y puede que nos conozcáis pues tanto a Logan como a Raxar, como a mí, como a Mercedes. Seguro. Así que, porque solemos estar por aquí los sábados. Y si os Así faltan que cartas sueltas, Edgar tiene muy aprovechamos ahí para decir, tenemos aquí para Y a mí Es vender. de las pocas tiendas que tiene Pool. Sí, a mí me gustaría sí. animar a las féminas, mujeres, chicas, niñas, que se animen a jugar a esto, porque tú vengas aquí y veas que todos son chicos, pues hombre,
Cada vez va viendo más, Sí, Sí, pero se van animando. han costado. porque- Poco a poco. siempre Poco a es poco. Poco a poco, por eso que yo la sigo animando a que se metan, porque es un juego muy sencillito, que lo puedes jugar con tu pareja. De hecho, en nuestro caso empecé yo y luego se animó él. Sí, es correcto. Entonces, que pues novios que tengan novios, vamos a jugar un día tal, de pachanga y, Y así. si no tienen, también que se animen. También. Vale. Perfecto. Incluso ha hecho parejas este juego. Sí. Bueno, pues chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Si habéis llegado hasta aquí y habéis aguantado la hora de chapa sobre Destiny, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo /podcast/ lo que sea. Y hasta pronto, jugones. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.